que voy a tratar de hacerla lo más leve posible, porque bueno, tenemos que conocer en realidad las normas que regulan las temáticas ambientales para ir desarrollando. Yo las voy a ir reforzando a estas normas a medida que vayamos, voy a grabar primero. Recording in progress. A medida que vayamos desarrollando la materia, yo voy recordándoles cuáles son las normas aplicables, porque eh, gran parte de lo que tenemos que diseñar, diagramado, el fundamento por el cual buscamos colocar un tratamiento para adecuar ciertos valores, tiene que ver justamente con la normativa, o bien los procedimientos que vamos a estudiar de algunas herramientas de gestión ambiental, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, yo voy a comentarles en realidad en general el contexto, qué normas existen, cómo fueron surgiendo, vamos a hacer referencia a algunas normas y cuando vayamos viendo además cada tema, vamos a recordar y quizás que ampliar algunos aspectos más específicos de esas normas, ¿sí? Lo primero que tenemos que por ahí saber o recordar, que todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales ha cobrado, se han notado ustedes, importancia en los últimos años, podríamos decir que en los últimos 50 años principalmente, ¿sí? Casi 50 años, que no es mucho, y bueno, pero muchos antes de eso, el hombre ya había comenzado a desarrollar sus actividades, ya había ocurrido la revolución con la era de la máquina. Cuando estudiábamos higiene, nosotros decíamos que con la era de la máquina comenzaron a multiplicarse los accidentes y también, además, y las muertes en los ambientes laborales por contaminantes, y también gran parte de esos contaminantes se emitieron al ambiente, pero hasta ese momento nadie había analizado el impacto que podía tener en el ambiente exterior. Sin embargo, el funcionamiento continuo de todas las industrias y cada vez se instalaban, comenzaron entonces a evidenciar que las condiciones ambientales comenzaban a deteriorarse justamente. Entonces antes no había, por ejemplo, precauciones de dónde instalar una fábrica, ese tipo de condiciones que hoy analizamos eh, con más detalle. ¿Sí? Un segundito. Entonces comienza más o menos en la década del 60, los científicos a hacer observaciones de justamente de que había emisiones contaminantes, de que la calidad de las aguas comenzaba a deteriorarse, eh, la flora, la fauna comenzaba a impactarse por todos estos aspectos de contaminación específicamente. Piensen que en ese momento la prioridad era producir y así como recién estaban identificando el tema de los contaminantes, todo lo que podía se eliminaba al ambiente y no había ningún tipo de resguardo en lo que tiene que ver con tipo de residuos que puedan llegar justamente a eliminarse del ambiente. Al identificarlo, a comenzar a visualizar entonces que el ambiente comenzaba a deteriorarse, comienza una nueva ola de pensamiento, que hasta el día de hoy todo lo que tiene que ver con la parte mental lo llamamos verde, justamente para empezar a preservar todo lo que tiene que ver con el medio. Esto a partir más o menos de la década del 60, 68, menciona aquí con la Revolución Francesa. Antes de esto, eh, y sobre todo en la época, bueno, más de la prehistoria, antes de que comiencen justamente a funcionar las máquinas, la tarea del hombre era más bien artesanal y por lo tanto no había estas evidencias de contaminación en el ambiente externo. Todo comienza con el aumento de la existencia de industrias. Comienza entonces a generarse una movida que tiene repercusión a nivel mundial y se produce lo que se conoce como la primera cumbre de la Tierra. La primera vez, cuando hablamos de cumbre, hablamos de por lo general de presidentes del mundo que se reúnen, hasta las mayores autoridades de los países del mundo reunidas. eh, esta reunión se produce y fue la primera reunión que dio el puntapié inicial al cuidado de temas ambientales. Es una reunión que se produjo en Estocolmo en el año 1972, donde comienza justamente a hablarse de
la problemática ambiental y de cómo deberían ser estos cuidados hacia el ambiente. Se llama entonces esta reunión la primera cumbre de la Tierra, que busca fijar las bases para definir el accionar de los países, ¿sí? Cuando se producen estas reuniones, normalmente se firman acuerdos, porque normalmente justamente como son cumbres asisten los principales representantes de los países, por lo tanto se comprometen mediante documentos, a cumplir en este caso ciertas acciones o ciertas pautas para el cuidado del ambiente. Esos documentos, en el caso de Argentina, esos documentos que se firman en estas reuniones, estos convenios internacionales, luego son homologados en el país o acordados a través del Congreso y se transforman en ley o en leyes, ¿sí? O a través de leyes, mejor dicho, son homologados, y esto indica entonces que el país ha aceptado comportarse de acuerdo a los lineamientos fijados, en este caso, en esta reunión a nivel mundial. Se produce entonces el puntapié inicial para comenzar a ver los temas ambientales en el año 72 en Estocolmo. Diversas reuniones vinculadas a las temáticas ambientales continuaron produciéndose. Algunas de ellas las vamos a nombrar. Algunas de ellas, por ejemplo, en el año 1980, respecto de la biodiversidad, firman los países la Estrategia Mundial de Conservación. En el año 1982, fíjense que 10 años después de la cumbre de Estocolmo, que fue en 1972, si bien en el medio hubieron otras reuniones, estamos destacando las más importantes, y en general cada 10 años comienzan a producirse hitos en lo que tiene que ver con materia ambiental en este tipo de cumbres que se producen. Entonces, en el año 1982, lo que se firmó, la reunión se produjo en Nairobi, se firmó la Declaración de Nairobi, donde se analizaron lo que se había buscado alcanzar en el año 72, cuando firmaron el Convenio de Estocolmo. Se analizó y se identificaron algunos avances, pero también se identificaron retrocesos. Comienzan a aparecer otros problemas ambientales, como es, por ejemplo, el problema del deterioro de la capa de ozono, que hoy por hoy no es un problema que que lo tengamos nosotros tan presente, porque el principal problema ambiental es hoy por hoy que nos ocupa es el cambio climático, pero en ese momento no hablábamos todavía de cambio climático y uno de los principales problemas era justamente la capa de ozono. Entonces comienzan a vislumbrarse algunos problemas ambientales globales. También se firma, o se acuerda, la Carta de la Naturaleza, que busca proteger ecosistemas que son esenciales para la vida. O sea, comienza a ver estas firmas de estos convenios, estas declaraciones son muestras de voluntad por parte de los países de comprometerse justamente a cumplir con lo que se firma allí. Y entre el año 1984 y 1987, se crea, Naciones Unidas crea una comisión que hasta hoy por hoy sigue funcionando, que es la Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el marco de las Naciones Unidas, que trabaja permanentemente en lo que tiene que ver con temas ambientales. Esta comisión es presidida por una mujer de apellido Brundtland y elabora un documento que se llama, o se denomina, Nuestro Futuro Común, o conocido por el apellido de quien preside esta comisión, o Informe Brundtland, ¿sí? Ese informe Brundtland tiene como importante que comienza a hablar de lo que es el desarrollo sostenible, del desarrollo que busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras la posibilidad de que satisfagan sus propias necesidades. Bueno, el informe Brundtland es el primero que comienza a hablar justamente de lo que es el ecodesarrollo o desarrollo sostenible. 10 años después de esta reunión en Nairobi, se produce una reunión en Río, también 1992. Siguen analizando estos compromisos que venían asumiendo los países, pero analizan, por ejemplo, en el caso de Río, que no pudieron ser subsanados muchas de estas problemáticas. Se enuncia una declaración que contiene 27 principios. Comienzan también aquí a hablar algo sobre cambio climático, y se basan en realidad para esta declaración de 27 principios de una serie de documentos que existían
como el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Agenda 21, Declaración respecto de bosques, eran algunos de los documentos que sirvieron de base para poder firmar o enunciar esta Declaración de Río, que lo que busca entonces es fijar criterios para lograr que el desarrollo de las personas y del hombre sea compatible con el ambiente, o como dije recién, lo que se conoce como desarrollo sostenible. El informe Brundtland, que es un insumo para lo que tiene que ver con la Declaración de Río, presenta justamente este concepto de desarrollo sostenible. 10 años después, en el año 2002, se produce una cumbre en Johannesburgo, por eso digo, cada 10 años tienen gran significancia en las reuniones ambientales, y hasta este momento, año 2002, ya había, yo me he acortado acá varios eventos, pero ya se comenzaba a hablar del cambio climático y los países habían firmado en el año 97 un protocolo que buscaba comenzar a trabajar respecto del cambio climático, que se llamaba Protocolo de Kioto. Se firmó en el año 97. Ese protocolo tenía por objeto justamente buscar reducir las emisiones, y como la gran cantidad o la mayoría de las emisiones se atribuían eh, o que se decía que ya en ese entonces que se debía a las emisiones sin ningún tipo de cuidado que se produjeron a partir de la revolución industrial, y quienes más emitieron justamente fueron los países de Europa y de Asia. Este protocolo de Kioto contemplaba diferentes compromisos teniendo en cuenta quiénes eran los responsables de esas emisiones, ¿sí? Además contemplaba una especie de mercado de bonos verdes, a los cuales, unos bonos que se buscaba que coticen en bolsa, y que se buscaba entonces que quienes lograban reducir sus emisiones de dióxido de carbono, que sabemos que es ahora el gas que referente, digamos, lo que tiene que ver con cambio climático, quienes reduzcan esas emisiones entonces podían acceder a cierta cantidad de bonos por cada tonelada de dióxido de carbono que se reducía, creo que era un bono de verde, y se buscaba justamente que estos bonos comiencen a cotizarse en bolsa, entonces hacer desde ese punto de vista interesante a quienes estaban reduciendo las emisiones. Recién ahora se está comenzando a movilizar el tema de los bonos verdes. Ese mercado no surgió de la forma que esperaban a la firma del protocolo de Kioto, sumado a que este protocolo establecía diferentes compromisos para los países, y los países que más emitían o que se consideraban más responsables, muchos de ellos no quisieron firmarlo, entre ellos Estados Unidos y China, que se consideran que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Hoy por hoy son los principales emisores. Entonces, les decía que esta cumbre de Johannesburgo buscaba ratificar varios convenios que existían hasta ese momento, entre esos el protocolo de Kioto, que se refería al cambio climático, un convenio sobre un grupo de contaminantes que se denominan contaminantes orgánicos y persistentes. Sus abreviaturas es COPS, entonces yo por ahí voy a decir, son COPS, ustedes acuérdense que son contaminantes orgánicos persistentes. En la parte ambiental tenemos ahí cierta jerga, que muchas cosas las decimos con abreviaturas. Por ejemplo, los RSU son los residuos sólidos urbanos, y los COPS son los contaminantes orgánicos persistentes. Los RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así que yo les voy a ir diciendo esas abreviaturas. En este caso, entonces, este convenio sobre COPS se refiere puntualmente a una serie de compuestos, son 12 en particular, 12 compuestos, que involucran, que son moléculas que tienen partes aromáticas y muchos cloros, o sea, son moléculas orgánicas, que por sus características son persistentes en el ambiente. Persistentes, bioacumulativos, quiere decir que se acumulan en el ser humano, en particular se acumulan en grasas, y, y además que no se degradan fácilmente. Justamente, bueno, por eso son persistentes. Son dos en particular, se conoce como la docena sucia, lo llaman, a los 12. Entre esos, por ejemplo, están el que se produce como nombre comercial Gamesan, que se utiliza para las hormigas,
los PCB, que vamos a hablar enseguida, que son unos aceites que se empleaban como aislante en los transformadores, entre otros. Bueno, existía entonces ya un convenio, que también se había firmado en Estocolmo justamente, referida a que estos contaminantes se los saque de utilización porque eran muy tóxicos para el ambiente y para las personas. Entonces, bueno, fue parte de lo que se buscó en esta cumbre de Johannesburgo. Otro convenio firmado en Rotterdam, que hablaba justamente de ciertos productos químicos peligrosos y plaguicidas, entre otros. Un segundito. Entre otros, ¿sí? Luego, eso en lo que tiene que ver con reuniones internacionales, se pusieron en el año 2002. En el año 2012 no les puse lo que tiene que ver la reunión. En el año 2022, hace 2 añitos, se produjo nuevamente una reunión en Río de Janeiro, 20 años después de la primera reunión, se la llamó la Cumbre de Río más 20, y también, bueno, buscó hablar de de las temáticas ambientales que ocupan o nos ocupan hoy por hoy, que principalmente, bueno, es el cambio climático. En lo que tiene que ver justamente con este problema ambiental, cambio climático, yo les decía que el protocolo de Kioto, que fue el primer acuerdo que buscó establecer pautas en lo que tiene que ver con el cambio climático, no tuvo mucha aceptación, no pudo ser implementado como se esperaba. Y la primera reunión, podríamos decir, que comprometió mucho más a los países y que finalmente terminaron definiendo una pauta que cierre a todos en lo que tiene que ver con medidas para combatir el cambio climático, fue en el año 2015, con lo que se denominó Acuerdo de París. Justamente se firmó en París, asistieron 195 naciones que firmaron finalmente un compromiso en lo que tiene que ver de la lucha contra el cambio climático, buscando, en base a los estudios que existían, a lograr que el aumento que se está produciendo de la temperatura, mantenerlo por debajo de 2 grados centígrados, que recordemos que decíamos en lo que tiene que ver con el promedio de temperatura global, porque lo que se viene en realidad sintiendo es mucho menos que 2 grados, pero fíjense que en cada localidad o en cada microclima sentimos eventos bastante más significativos, ¿sí? Esto entonces, con el fin de lograr mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados, se comprometen entonces justamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante diferentes acciones. Este acuerdo de París fue homologado en Argentina con una correspondiente ley, y a partir de allí nuestro país comenzó a fijar pautas, nuestro país y nuestra provincia, para fijar pautas en lo que tiene que ver con la lucha con el cambio climático, y también así diferentes países del mundo. Pasamos a lo que es el sistema jurídico argentino, que son las leyes que nosotros más vamos a ver. Lo más importante, o lo que la ley marco, es nuestra Constitución Nacional, que es la que prevalece por encima de cualquier norma local, sería, o nacional, o en la jerarquía de normas. Habrán visto ustedes en ingeniería legal, es la más importante. Nuestra Constitución Nacional se modificó en el año 94, introduciendo 3 artículos que tienen que ver con temas ambientales. Hasta antes de eso, la Constitución Nacional, la Constitución de nuestro país, no contemplaba los aspectos ambientales. Entonces, lo que tiene mayor jerarquía es la Constitución Nacional, y en la misma línea que la Constitución Nacional, estos tratados internacionales que se vienen firmando, estos acuerdos internacionales que luego son, perdón, los tratados internacionales tienen tienen rango constitucional. Luego, por debajo, los acuerdos internacionales aprobados por ley, o sea que el presidente va a estas reuniones cumbre, firma y en función de eso lo pone en el Congreso, y el Congreso adhiere, y en función de eso se implementa mediante una ley, y los países comienzan entonces a accionar esa ley. Luego,
Vienen las leyes nacionales, que vamos a ver qué es lo que pasó. eh, y luego viene la Constitución provincial, las leyes provinciales, decretos, etc. Dentro de lo que es la Constitución nacional, dijimos que hay 3 artículos que son importantes. Nosotros vamos a comenzar a hablar ahora de las leyes, pero de lo que sí tenemos que saber los números de artículos es de la Constitución Nacional. Del resto de las normas que vamos a ver, tenemos que saber en líneas generales de qué se trata, ¿sí? Nuestra Constitución, yo les decía que en la reforma del 94 introduce 3 artículos que tienen que ver con la temática ambiental. El artículo 41, el 43 y el 124. El artículo 41 es el que dice que todos los habitantes, acá lo tenemos desglosado por párrafo, tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, y fíjense que acá introduce el concepto de desarrollo sostenible, dice para que satisfagan las actividades para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo, o sea que tenemos la obligación de no contaminar el ambiente. También menciona y hace referencia a lo que es el daño ambiental, o sea, el daño al ambiente obliga a quien provoca ese daño, le da la obligación de recomponerlo. Esto es muy importante porque entonces a partir de aquí, una empresa que contamine está obligada a recomponer el ambiente, ¿sí? El segundo párrafo dice que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, por lo tanto tiene que haber un organismo que busque cumplimentar y velar por el cumplimiento de normas ambientales. En este caso, en nuestra provincia, ya dijimos que ese organismo es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. A nivel nacional ahora es una subsecretaría del área ambiental. En la gestión anterior era un ministerio, ahora bajó al rango de subsecretaría. El tercer párrafo dice, y esto es muy importante porque tiene que ver con las leyes, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección a las provincias, de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Aquellas se refiere a las normas que están acá. Este artículo es importante porque con la reforma de la Constitución se crea un tipo de ley que se denomina ley de presupuesto mínimo. Una ley de presupuesto mínimo lo que hace es fijar el piso, en este caso en lo que tiene que ver con materia ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Es diferente a las otras leyes que dicta el Congreso, que las dicta y las provincias deben adherirse. En materia ambiental existen leyes que se denominan leyes de presupuestos mínimos que no requieren que las provincias se adhieran, sino que la nación tiene el carácter de que una ley de presupuesto mínimo, de que la nación fija las pautas mínimas que quiere que se cumplimenten en el territorio nacional. Las provincias pueden complementar esas leyes de presupuestos mínimos haciéndolas más exigentes, pero no más permisivas, ¿sí? Entonces, cuando la nación dicta una norma ambiental que es de presupuesto mínimo, porque la importancia del tema así lo amerita, las provincias deben directamente dictar leyes complementarias, pero no hace falta que las adhieran, sino que son de directa aplicación en las provincias. Acá dice, sin que aquellas, refiriéndose a las normas de presupuestos mínimos, alteren las jurisdicciones locales. ¿Esto qué quiere decir? Que la nación no se puede meter en la provincia. No puede decidir qué va a pasar adentro de la provincia. Tiene que dictar pautas generales mínimas que desea que las provincias cumplimenten, pero no le corresponde decidir respecto de lo que tiene que ver con las provincias. Por último, o sea, la última parte del artículo 41 dice o prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de residuos radiactivos. Esto ratifica unos convenios internacionales que tienen que ver con el movimiento de este tipo de residuos que se produce entre diferentes países. ¿Sí? Artículo 43 es el otro artículo que tiene que ver con temas ambientales. ¿Qué tiene de importante este artículo? Esto que está acá en rojo. Dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Amparo, surge un nuevo tipo de amparo. Ustedes habrán escuchado, en ingeniería legal habrán estudiado lo que es un amparo, pero en este caso son los amparos ambientales. Quizás que también la profe lo menciona. Acá dice siempre que no existe otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. ¿Quiénes pueden poner esta acción de amparo? Dice, el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, etc. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿O a qué se refiere el amparo? Que, por ejemplo, una persona ve que se instala una empresa y evidencia que esa empresa está contaminando. Entonces puede pedir ir a la justicia. Ahora tenemos un juzgado ambiental en la provincia de Jujuy, fue el primero en el país. Evidencia entonces en ese que está está emitiendo, por ejemplo, ciertos contaminantes que la afectan. Puede ir y emitir un amparo. Un amparo es una acción rápida que la justicia debe resolver en función de lo que se presente. Supongamos en el ejemplo que les estoy dando, que esta persona identifique que la empresa está contaminando, entonces presenta un amparo solicitando que la empresa deje de contaminar. La justicia entonces resolverá este amparo diciendo que seguramente esta empresa cese sus actividades hasta tanto solucione lo que está haciendo que contamine. ¿Quiénes pueden interponer esta acción de amparo y, por ejemplo, impedir este tipo de funcionamiento? Por ejemplo, el afectado en principio. ¿Quién es el afectado? Yo les estoy dando el ejemplo. Tengo una fábrica cerca de mi casa y descargo un efluente que pasa cerca de mi casa y yo estoy siendo afectada por los contaminantes de ese efluente, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si yo vivo en Palpalá y estoy siendo afectada por la emisión de alguna industria, podría interponerte acción de amparo. Pero si yo vivo en Ledesma, no puedo interponer acción de amparo por una industria de Palpalá, porque no soy una afectada. O sea que no puedo ir a involucrarme en una problemática ambiental en el sentido de interponer una acción de amparo a nombre mío por algo que no está afectándome a mí directamente, ¿sí? Entonces ese es el afectado, el que está directamente relacionado con esta problemática ambiental que podemos estar analizando. Si no, ¿quién más puede interponerlo? El defensor del pueblo, ¿sí? Entonces una persona que se vea damnificada puede ir pedirle al defensor del pueblo que interponga una acción de amparo ante la justicia en virtud de, ese es uno de los roles del defensor del pueblo. Luego, tenemos quién más. Dice acá las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, si existiría un registro de organizaciones, por ejemplo, ONGs como Greenpeace, que habilitado por la ley, que pueda entonces interponer este tipo de acciones. Acá en la provincia de Jujuy, que yo sepa, no si existió nunca este registro y no sé si existe a nivel nacional. Bien, eso me indica este artículo. Entonces, los legitimados son el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones de defensa ambiental registradas legalmente. Artículo 43, artículo 124, que es el tercer artículo de la Constitución, que tiene que ver con los temas ambientales, dice: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto me indica entonces que la nación no puede venir, lo que les decía recién, a resolver sobre lo que va a pasar con el agua del Río Grande en Jujuy, por ejemplo, ¿sí? Las provincias son dueñas de sus recursos. La nación no puede venir a decir a esta empresa, dale la explotación de esta mina, porque los recursos son de las provincias, ¿sí? Son de las provincias. Eso se refiere al artículo 124. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entiende. No, profe, sí se entiende. Profe, tiene el micrófono silenciado.
Sí, chicos, disculpe que tenía que mandar un audio porque tengo a mi hijito enfermo. Bien, vamos con las leyes que existen que son de presupuestos mínimos. Acá me quedé corta porque después ayer agregué varias más que son importantes, pero bueno. En virtud de este nuevo tipo de leyes que surgen por los temas ambientales, que son las leyes de presupuestos mínimos, a nivel nacional entonces, en el marco o como ley de presupuesto mínimo, existen varias leyes. Yo voy a nombrar las más relevantes. Están aquí en orden de relevancia, podríamos decir, pero no en orden cronológico, pues se darán cuenta por el número, ¿sí? En realidad la primera que salió fue la 25612, que se refiere puntualmente a los residuos industriales, luego salió la 25670, luego la 25675, la 25688 y a partir de allí las otras. La 25831 de acceso a la información, la 25916 de residuos domiciliarios y luego las otras, ¿sí? Pero, entonces, en primer lugar vamos a hablar de lo que es la Ley General del Ambiente, o vigente desde el año 2002 aproximadamente. Fíjense, la Constitución se reformó en el 94 y recién en el año 2002 comenzaron a salir estas leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué es lo que establece esta ley? Es una ley marco en todo lo que tiene que ver con los temas ambientales. Básicamente lo que busca es, en objetivos generales, preservar el ambiente, buscar en pos del desarrollo sostenible. Y en el marco de eso establece, bueno, los objetivos de lo que es la política ambiental nacional, y las provincias deberían ir en línea con eso, que por supuesto que va a ser en más y menos palabras, preservar el ambiente y la calidad de vida de las personas, con un uso racional de los recursos, etc. Eh, para ello establece una serie de principios en lo que tiene que ver con materia ambiental. Estos principios son importantes en el sentido de, sobre todo, de lo que tiene que ver con la justicia y en lo que tiene que ver con las decisiones también que puede llegar a tomar la autoridad ambiental respecto de quienes son sus administrados, que serían las industrias y todo aquel que esté vinculado con algunas de las normas que son autoridad de aplicación. Por ejemplo, yo hablo siempre de la parte industrial, pero también el organismo ambiental regula lo que es la caza, la pesca en los diques, por ejemplo, la explotación de los bosques. Todo eso está regulado por el organismo ambiental, ¿sí? Entonces, dentro de los principios está el principio de congruencia, que se refiere a la armonía que tiene que haber entre las normas nacionales y las normas locales, ya sea provinciales o municipales. El principio de prevención, que lo que se busca entonces es que con una actividad se inserta, no corregir lo que se elimina del ambiente, sino en realidad evitar o buscar en lo posible, si es así viable, que se produzca la contaminación, o sea, prevenir el hecho o el impacto negativo en el ambiente. Es el principio con el cual debería uno manejarse en temas ambientales. El principio precautorio, muy utilizado por lo que son los jueces, podríamos decir, o quienes son las autoridades para resolver. Fíjense que dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Fíjense esto, la ausencia de certeza científica. Que se presuma que cierto contaminante está dañando el ambiente. Visualmente vemos algunos efectos en la flora, en la fauna, pero que no hay algo científicamente que lo asevere, porque es algo que se está estudiando, etcétera, y que entonces esa ausencia, se refiere de evidencia científica o de información científica, no puede ser un pero para que la autoridad termine resolviendo respecto de qué hacer o tomando alguna medida respecto de esto que está probablemente contaminando, ¿sí? A eso se refiere con el principio precautorio. El principio de equidad intergeneracional básicamente se refiere a lo que dice el desarrollo sostenible, que es velar por los recursos de las generaciones futuras para que también puedan satisfacer sus necesidades. El principio de progresividad busca la adecuación gradual a las condiciones o a los estándares ambientales de aquellos administrados cuando surjan normas. Por ejemplo,
que las industrias estén funcionando y que surja una norma que la emisión, no sé, estoy inventando, dándoles un caso extremo, de dióxido de carbono a partir de ahora tiene que ser 0. Obviamente que nadie lo va a cumplir. Y las industrias, entonces no debería ser una acción de la autoridad ambiental cerrar las industrias, por decirle, hasta que no cumplan con la emisión de dióxido de carbono 0. El principio de progresividad lo que dice es esa adecuación progresiva a las exigencias ambientales, siempre que eso pueda hacerse, ¿sí? O por ejemplo, queremos que todas las empresas tengan una acción o un plan de mitigación para el cambio climático, entonces, y tal periodo para que se adapten a ese plan y comiencen a implementarlo de manera progresiva, ¿sí? Siempre que se pueda, les decía, porque puede ser que existan algunos puntos, algunos aspectos que sean no negociables. Por ejemplo, si alguna empresa estaría eliminando cianuro, yo no puedo, mediante el principio de progresividad, decir, no, de a poquito anda bajando el cianuro, no. ¿Sí? Pues depende, en algunos casos este principio es aplicable y en otros no. El principio de responsabilidad es quien daña el ambiente, es responsable de sanearlo, de hacerse cargo de lo que sea necesario para poder solucionar este problema, ¿sí? Y la subsidiariedad tiene que ver con que el Estado Nacional, a través de las instancias de la administración pública, tiene que complementar acciones con los particulares en pos del cuidado del ambiente. Un presupuesto mínimo, ¿sí? Lo define esta ley, es una norma que concede una tutela ambiental uniforme o común en el territorio nacional. Aquí explica lo que se refiere al artículo 41, ¿sí? Es el piso, el estándar mínimo que se desea que se cumpla en este caso en nuestro país. Y a partir de allí, ¿para qué? Para cuidar el ambiente. A partir de allí las provincias pueden hacerse más exigentes si así lo quieren. Todo esto está en la Ley General del Ambiente. Bueno, cómo es la competencia en lo que tiene que ver con las justicias, qué herramientas tiene la política y la gestión ambiental. Nosotros lo vamos a estudiar en la siguiente parte de estas herramientas, algunas más desarrolladas, otras menos, pero serían las herramientas que tienen dentro de su mano tanto el Estado como así también los particulares, algunas de ellas son aplicables a ambos, otras no, para justamente velar por los principios o por los objetivos que busca esta ley. El ordenamiento ambiental, la evaluación ambiental, el sistema de control, la educación ambiental, entre otras. ¿Qué otros aspectos más importantes tiene esta ley? La creación de un seguro ambiental. El objetivo de este seguro ambiental es que aquellas actividades que sean, que tengan ciertos riesgos, que representen ciertos riesgos al ambiente, contraten un seguro ambiental de forma tal que si llegase a ocurrir alguna contingencia o algún inconveniente, ¿sí? Si llegase a ocurrir alguna contingencia, ese seguro actúe, por ejemplo, para sanear el ambiente. La realidad es que no, se buscaba también entonces crear un fondo ambiental de restauración. La realidad respecto del seguro ambiental es que nunca logró instalarse como tal, porque las aseguradoras, como el daño al ambiente puede llegar a ser tan grande, es difícil de medir o de cuantificar. Entonces, respecto de los seguros ambientales, de acuerdo se tipifican a las industrias según sus riesgos y según el riesgo están obligados o no a contratar seguros ambientales y además estos seguros tienen un tope, con lo cual sirven hasta ahí nomás, porque si llegase a haber una contingencia mucho más grande y ese monto del seguro no lo cubre, estamos medio en la misma, digamos. La verdad que el tema del seguro ambiental nunca terminó de implementarse con el espíritu que propone la ley y lo que argumentan las aseguradoras justamente es que lo que argumentan las aseguradoras es que no se puede asegurar y definir un monto para el ambiente porque puede llegar a ser un daño muy grande. También establece un sistema federal ambiental que lo que busca es coordinar una política ambiental a nivel país, es decir, que las provincias se reúnan para armonizar todo lo que tiene que ver con las leyes y con la implementación de ciertos aspectos a nivel nacional, siempre en el marco de estas leyes de presupuestos mínimos. A tal fin, crea un Consejo Nacional, Consejo Federal del Medio Ambiente,
que está integrado por los ministerios o las mayores autoridades ambientales de cada provincia y que suelen reunirse una vez al mes para tratar diferentes problemáticas, debatir leyes ambientales, entre otros aspectos, y bueno, y justamente armonizar lo que tiene que ver con la política ambiental. Y ratifica, bueno, algunos acuerdos internacionales y algunos acuerdos también nacionales. Se refiere nuevamente al daño ambiental con la obligación de recomponer el ambiente al estado anterior, como lo indicaba el artículo de la Constitución. Eso es lo que se refiere a la ley marco de lo que tiene que ver con temas ambientales. En lo que tiene que ver con temas de agua, surge esta ley de presupuestos mínimos, la 25688, vigente a partir del año 2003, que lo que busca justamente establece los presupuestos mínimos para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, que no es plenamente aplicada esta ley, porque en el pos esto de buscar un uso racional del agua, lo que hace es definir o crear un consejo federal, que lo tengo por acá, un consejo federal o un organismo federal, nacional, que regule respecto del tema de las aguas. La creación de ese organismo va en contra del artículo 124 de la Constitución, porque altera las jurisdicciones locales, lo que leímos al principio, o sea, la nación no puede decidir qué va a pasar con el agua del Río Grande. Y la creación de este consejo a nivel nacional, con las funciones que se les atribuye, termina entonces yendo en contra de lo que dice este artículo, ¿sí? Entonces, esta ley fue observada y ese organismo o esa comisión nacional nunca se implementó ni tampoco se la implementa o se la pone en práctica. La primera de las leyes que salió del presupuesto mínimo, que la vemos recién ahora, es la ley de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, ley 2562. Establece los presupuestos mínimos que tienen que ver justamente con la gestión de este tipo de residuos. Esta ley lo que buscaba era establecer pautas para la gestión de residuos, principalmente los que eliminan las industrias o algún otro tipo de actividad que sea en forma masiva. ¿Por qué? Porque las industrias, además de que tienen residuos de características diferentes a los que nosotros podemos llegar a generar en las casas, los generan en mucha mayor cantidad. Y por eso hay leyes específicas que se refieren a eso. A tal efecto, lo que hacía era clasificar a los residuos según niveles de riesgo, exceptuaba de esta ley a los residuos de los hospitales, a los domiciliarios y a los radioactivos, establecía categorías de riesgo para los residuos y estas categorías entonces debían estar asociadas a la gestión que se les iba a dar. Dentro de estas categorías entonces, lo que decían al momento de querer ponerla en la práctica, era que había algunos residuos industriales que no eran realmente peligrosos y que terminaban en el marco de esta ley, con lo cual terminaba engrosando mucho más la cantidad de residuos que requieren tratamiento especial. Previo a esto, la ley que sigue estando vigente y que estaba vigente al momento de sanción de esta ley, es una ley nacional, ya 24.051, la voy a mencionar más adelante, pero se refiere a los residuos que se denominan peligrosos, y se denominan así a ciertos residuos con ciertas características. Esa ley establece un circuito que hasta el momento de cuando salió esta ley, la 25612, estaba muy aceitado en lo que tiene que ver con los residuos peligrosos y buscó reemplazar, esta ley, la 2562, buscaba reemplazar la ley de residuos peligrosos. Pero había vacíos y aspectos que no podían implementarse. Entonces, finalmente, esta ley no pudo ser implementada al 100%, al hecho de que hoy por hoy sigue vigente una ley bastante más vieja, pero que medianamente logra ordenar lo que tiene que ver con los peligros. Luego de esta ley, de la 25612, la segunda ley en realidad de presupuestos mínimos que salió fue la ley de PCB, de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCB. ¿Qué son los PCB? Los PCB son contaminantes orgánicos persistentes, bifenilos policlorados, moléculas de grupos fenilos, todos han hecho alguna vez orgánica, grupos fenilos
dos fenilos, ¿sí? Unidos con sustituyentes de cloros, o sería, no sé si es adicional, me ayudará Luciana, pero con cloros. Y estas sustancias se utilizaban y fueron el boom cuando salieron, porque se utilizaban como aislante en los transformadores eléctricos. Ocurrieron hechos a nivel mundial que evidenciaron la toxicidad de estas sustancias. Equipos eléctricos se cayeron a un lago, los peces se murieron porque consumieron esto, las vacas consumieron los peces y se murieron. Bueno, una serie que ingresó a la cadena trófica y tiene un efecto de biomagnificación. Cada vez su concentración a medida que va pasando por la cadena trófica se hace mayor. Entonces eran sustancias sumamente tóxicas, motivo por el cual frente a estos hechos que ocurrieron, que les mencionaba, que ocurrieron en Japón, se resuelve a nivel mundial eliminarlos en una de estas reuniones internacionales que vimos. Y los países entonces emprenden acciones, y en este caso de nuestro país, con una ley específica que lo que buscaba era sacar estos equipos de funcionamiento. Eso fue un proceso que involucró principalmente a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, en nuestro caso EGESA, que tuvo que ponerse y algunas industrias que tenían equipos eléctricos viejos también, que tuvieron que ponerse a revisar su parque de transformadores para ver si tenían o no tenían PCB, si tenían PCB, gestionarlo conforme a lo que establecía esta norma. Y bueno, los objetivos de esta norma es que al año 2010 Argentina no tenga más PCB en funcionamiento. Luego del año 2010 todavía había algunos equipos, algunos en espera de ser tratados, pero hoy por hoy, salvo creo yo unas excepciones que no voy a nombrar, creo que nadie tiene PCB en funcionamiento. Otra ley de presupuesto mínimo, la ley 25831, voy a ir un poquito más rápido. La ley 25831 se refiere al acceso a la información pública ambiental, básicamente que dice que toda información que se encuentre en poder del Estado es información pública ambiental y cualquier persona puede acceder a esa información solicitándola al Estado sin explicarle para qué la quiere. Siempre, pero la única excepción es que tiene que asumir los costos. Por ejemplo, yo quiero saber la calidad del agua del Río Grande, quiero ver si medianamente lo está monitoreando, me dicen que sí, y todos estos son los análisis. Entonces yo me tengo que hacer cargo de los costos de esos análisis, de esas fotocopias de esos análisis, mejor dicho, ¿sí? Pero puedo acceder a esos resultados sin decirle para qué lo quiero, ¿sí? Sin decirles para qué lo quiero. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Por ejemplo, información que esté protegida que tenga medio ambiente y que esté protegida por ser una patente, por ejemplo. Por ejemplo, algún proceso innovador que tenga una industria, que cuando lo declara frente al ministerio para poder pedir permiso ambiental para funcionar, comenta cómo es su proceso, pero es una patente. Y entonces no se pueden divulgar patentes, eso está protegido por esta ley. ¿Qué más? Alguna información que esté en medio de un proceso judicial y por tal motivo no puede entonces ser informada. ¿Sí? Hay algunas excepciones frente a esto. ¿Qué otra ley de presupuesto mínimo? La ley de gestión integral de residuos domiciliarios. Gestión integral de residuos domiciliarios o gestión integral de residuos sólidos urbanos, GIRSU son las siglas, y es la norma que regula lo que tiene que ver con los residuos domiciliarios en nuestro país. Y a partir de aquí entonces que las provincias ponen en vigencia y van entonces adecuando sus residuos, la gestión de sus residuos a través del organismo, de la institución competente que es el municipio, para poder gestionarlo conforme a lo que establece esta normativa. Fíjense que en esta norma es la que empieza a hablar de lo que es la gestión integral de residuos, que implica la generación que tenemos en las casas, la disposición inicial, que es lo que hacemos en las casas, ya sea que clasifiquemos o no residuos, pero ese tachito que tenemos en la casa o esos tachitos que tenemos en las casas con residuos es lo que constituye disposición inicial. Luego viene el recolector, a quien le entregamos los residuos. En algunos casos aquí se está implementando lo que es la transferencia, es decir, descargar los residuos en un sector
y volver a recolectar, ¿sí? Esto, sobre todo, transferencia se implementa en las ciudades que son muy grandes para optimizar costos de transporte, sobre todo. El transporte propiamente, que es trasladar el residuo hasta ya sea un centro de tratamiento o un centro de disposición final. Entonces, esta ley es la primera que habla de lo que son los eh, residuos que generamos en las casas. Otra ley importante, la ley 26331, que protege los bosques nativos. Cuando salió esta ley, lo que se buscaba era evitar el desmonte indiscriminado justamente de bosques nativos en varias provincias de nuestro país. Estas acciones eran muy significativas al momento de salir esta ley. Y entonces lo que buscaba y el espíritu era poder conservar los bosques que que presten ciertos servicios ambientales, ¿sí? No restringía por completo el tema del aprovechamiento de este recurso, de los bosques como un recurso, pero sí que este aprovechamiento se realice de manera racional para preservar los servicios que el bosque brinda. Los bosques tienen una serie no solamente son ecosistemas para preservar el equilibrio de la biodiversidad, sino que también tienen una serie de funciones que sostienen el suelo, entre otros aspectos, contienen acuíferos, cuencas, protegen cuencas. Entonces, bueno, analizar entonces el mapa de bosques de de todas las provincias y conforme a eso poder determinar, de acuerdo a ciertas características ambientales, qué bosques podrían explotarse y qué bosques no. A tal efecto, entonces, crea el ordenamiento territorial de bosques nativos y le establece la obligación a las provincias justamente, de preservar sus bosques, estudiándolos, diciendo qué se podía explotar y qué no se podía explotar. Para ello, este, para ello entonces establece una serie de categorías, zonifica a los bosques de acuerdo a su importancia desde el punto de vista ambiental, en rojo, amarillo, verde, siendo el verde el que sí se podía explotar por ciertas características y el rojo el que no se podía tocar, permitiendo allí otro tipo de actividades. Esto estas eran las teorías en las categorías entonces de conformación, de conservación, y lo voy a pasar más rápido porque cuando vemos ordenamiento territorial les voy a hablar de los bosques nativos, pero entre otros aspectos importantes creaba un fondo nacional para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos que busca compensar a aquellos públicos o privados que destinan su bosque nativo, porque cuando sale esto, ¿qué pasaba? Había gran cantidad de particulares que tenían muchas tierras, que vivían del aprovechamiento de la madera de los bosques nativos y que a partir de la sanción de esta ley resulta que no tienen que dejar de explotar sus bosques por los fines que tienen. No obstante, esta ley contemplaba para poder compensar esos aspectos de las personas que tienen que dejar de explotar los bosques porque deben conservarse, una compensación económica para los fines de reemplazar, digamos, la ganancia, entre comillas, que podían llegar a tener de la explotación de los bosques. Otra ley de presupuesto mínimo, dentro de todo de las más nuevas, es la ley que protege los glaciares, y lo que busca básicamente es proteger las reservas de agua, y a tal efecto, entonces, dentro de las reservas de agua se referencia a lo que son los glaciares, y busca crear un inventario nacional de glaciares donde las diferentes provincias entonces relevan los glaciares que se encuentran. Bueno, esto es un trabajo que conocen sobre todo los geólogos, de acuerdo a las alturas que se encuentran, hay diferentes categorías de glaciares, y conforme a ello entonces los clasifican, los relevan a los glaciares, los clasifican y establecen ciertas actividades permitidas y otras no permitidas de acuerdo a los fines de proteger justamente el recurso como fuente de agua. Ese es el objetivo de esta ley. Pasamos, y yo, a ver dónde puse, no. Voy a correr acá porque me comí esta, la voy a cortar porque va más abajo. Acá, la pegué mal. Ahí está. Siguiendo con leyes de presupuestos mínimos, hablando del tema cambio climático, una de las leyes importantes de presupuesto mínimo justamente para buscar que las provincias emprendan acciones es la ley 27.520,
de adaptación y mitigación al cambio climático global. Lo que busca es establecer estrategias a nivel nacional para cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y a tal efecto, entonces, fíjense que dentro de los objetivos de la ley es establecer estrategias, medidas y políticas que tiendan a buscar actividades de adaptación al cambio climático para garantizar el desarrollo de las personas y estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero a fin de reducir la vulnerabilidad humana, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque el cambio climático justamente genera eventos tan extremos que la consecuencia final es que se pone en riesgo obviamente a las personas debido a estos hechos extremos. En función de eso, entonces, con estos objetivos, la ley busca, bueno, define lo que se refiere con medidas de adaptación, lo que se refiere con medidas de mitigación, y busca que las provincias diseñen su propio plan provincial de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿A qué se llama adaptación al cambio climático? A cualquier tipo de acción, estrategia, programa que busque prevenir, atenuar o minimizar daños o impactos asociados al cambio climático. ¿Cuáles son los daños o impactos asociados al cambio climático? Por ejemplo, las temperaturas extremas en ciertas épocas del año y que las personas entonces están en la calle y no pueden soportar, en algunos casos, se ven más afectadas físicamente por estas condiciones de calor tan extremas. Una medida de adaptación, que la aprendimos el otro día que estuvimos en la charla del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, es contemplar o considerar refugios para los días, por ejemplo, de extremo calor, para que las personas puedan allí reponerse eh, por justamente estas temperaturas extremas que podemos llegar a percibir como resultado de estas modificaciones del clima que estamos sintiendo, ¿sí? Y medidas de mitigación, bueno, son las acciones que van a buscar reducir emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, captar el metano de un relleno sanitario que charlábamos en la clase pasada, reconvertir a algún tipo, a una fuente de energía renovable y dejar de consumir energía a partir de combustible fósil. Todo eso contribuye a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, eso sería una medida de mitigación. ¿Qué otra ley que me pareció importante mencionar? Una ley que se denomina Ley Yolanda. Yolanda fue la primera ministra de Ambiente, se llama así porque Yolanda, ahora no me voy a acordar el apellido, presidencia de Perón, y, y bueno, se denominó así la ley, y lo que busca justamente la ley es poder informar o establece la obligación de capacitar en temas ambientales a quienes están ejerciendo cargos públicos. A fin entonces que todo el mundo maneje términos en lo que tiene que ver con aspectos ambientales, entonces esta ley lo que apuntó es justamente a capacitar a todos los estamentos, lo cual es muy bueno, me parece, porque en muchos casos yo les comentaba que el mismo Estado, cuando tiene que implementar alguna obra por desconocimiento, no tiene incorporada la variable ambiental y termina incumpliendo algunos aspectos ambientales. Entonces es el Estado quien debe no solamente preservar, sino que dar el ejemplo respecto de privados a quienes está exigiendo ciertas cosas para cumplir, ¿sí? Así que bueno, la ley Yolanda tiene como objetivo la capacitación obligatoria en temas ambientales para las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Otra ley importante es la ley 27621, que se refiere a la educación ambiental integral, que lo que busca justamente es que todo el mundo, por lo tanto, comience a conocer de temas ambientales y a partir de esta ley comenzar a implementar la educación ambiental en lo formal y en lo no formal, pero en principio en lo formal, que serían los diferentes niveles educativos. Ustedes habrán visto que si tienen hijos o hermanitos más chiquitos, comienzan entonces a implementarse este tipo de acciones a nivel de jardín, a nivel primaria, secundaria, a eso se refiere esta ley, ¿sí? Y bueno, a nivel universitario, que ya hablamos la vez pasada, educación ambiental formal que yo les mencioné. Esas, pues, digamos que son las leyes nacionales más relevantes, no son las únicas, hay más, pero las más relevantes, las que vamos a estar tratando durante este curso. Paso a lo que es la Constitución Provincial, nuestra Constitución que se sancionó en el año 86, ya tenía incorporado artículos que tenían que ver con los temas ambientales, ya hablaba del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el deber de defenderlo,
Habla de las competencias que son provinciales, de proteger básicamente al ambiente. Y también introduce acá, tengo por acá, no, acá ya pero también introduce y habla en realidad del concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? En nuestra ley provincial se refiere al concepto de desarrollo sostenible. La provincia entonces tiene la obligación de evitar la contaminación, promover la vigilancia de aquellos elementos que puedan llegar a provocar contaminación, realizar un aprovechamiento racional de los recursos, eh, y buscar entonces mantener y propender de manera perseverante y progresiva la calidad, mantener la calidad de vida de las personas. ¿Qué obligación tenemos nosotros como personas? Evitar la contaminación y participar en la defensa ecológica. La Constitución provincial hace referencia a un régimen de manejo de aguas, a un régimen forestal. Le da a la legislatura la competencia de dictar leyes en lo que tenga que ver con temas ambientales, eso dice nuestra Constitución. Establece las competencias de los municipios, dentro de las cuales tienen, vinculado a los aspectos ambientales, que velar por el ordenamiento urbano, sería el ordenamiento territorial, la zonificación, forestación, reforestación, tienen como incumbencia la recolección y el tratamiento de los residuos domiciliarios, o sea, la recolección de la basura es responsabilidad del municipio, no de la provincia, eso establece nuestra Constitución provincial. Así como a nivel nacional hay una ley marco, que es la General del Ambiente, de presupuesto mínimo. A nivel provincial, nuestra ley marco es la Ley 5063, que es una ley sumamente extensa, que tiene más de 100 artículos, más de 150 artículos, y está poco reglamentada, pero abarca prácticamente todos los temas ambientales que ustedes puedan llegar a considerar. Educación ambiental, contaminación del agua, del aire, del suelo, flora, fauna, caza, pesca, áreas protegidas, especies protegidas. Es una ley sumamente amplia, habla de lo que tiene que ver con la política ambiental y cómo se debe llevar adelante. Habla del daño ambiental y la obligación de recomponerlo, no sé, en línea, en sintonía con la Ley General del Ambiente, siendo que es anterior, porque esta ley es del año 98. Crea como organismo ambiental la Secretaría de Gestión Ambiental, hoy jerarquizada al rango de ministerio. Antes, en el año 2000, antes del año 2005 era un departamento dentro del Ministerio de la Producción, luego fue dirección dentro del Ministerio de la Producción y allí fue jerarquizándose, por suerte, para los temas ambientales. Crea un Consejo Provincial del Medio Ambiente, así como el Consejo Federal, que les comenté, un Consejo Provincial con los mismos fines, que creo que no se está reuniendo en realidad, y establece instrumentos de la política ambiental, al igual que la ley nacional, como los que ya mencionamos, el ordenamiento territorial, sistemas de información ambiental, evaluación de impacto, incentivos económicos, educación ambiental, emergencia ambiental, entre otros aspectos. Esta ley está parcialmente reglamentada. Uno de los aspectos de los capítulos que está reglamentado es el capítulo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental. El decreto que lo reglamenta es el decreto 5980 del año 2006. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento o una herramienta, la defino como de la gestión ambiental de tipo preventiva. Buscan analizar una actividad y anticiparse a las posibles consecuencias que pueda provocar esta actividad en el ambiente donde se inserta, y a tal efecto entonces existe justamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento que lleva adelante el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaría de Calidad Ambiental, donde exige, por lo tanto, las actividades nuevas a que presenten y se declaren con sus procesos, con sus efluentes, con sus emisiones, y conforme a eso poder resolver si las aprueban o no las aprueban. Eso es todo lo que voy a explicar por ahora, porque vamos a dedicar 3 clases a evaluación de impacto ambiental, pero básicamente eso es. En lo que tiene que ver con residuos, dijimos que la competencia de los residuos domiciliarios es de los municipios, solo que los municipios históricamente, y no únicamente en San Salvador de Jujuy, sino que en todos los municipios del país, siempre se quedan cortos respecto de la gestión, ¿sí? de lo que son los residuos. ¿Por qué?
Porque gestionar los residuos tiene un costo. Y ese costo no siempre, o de hecho no suele llegar a cubrirse, ni con lo que pagamos del IMSA, ni con los que pagan alumbrado, barrido y limpieza, todo junto a la municipalidad. Son costos mayores. Por eso ahora empezamos entonces a hablar de economía circular, minimizar la generación de residuos, valorizar el residuo. La economía circular justamente apunta a valorizar el residuo. Entonces ya todos escuchamos de reciclaje, de todos estos aspectos que los vamos a ver más en detalle cuando estudiemos lo que son los residuos, pero lo que quería redondear la idea es que todos esos costos el municipio no llega a cubrirlos. Por tal motivo, y fíjense que bueno, tiene la obligación justamente de gestionar todos los residuos para que no dañen al ambiente. Pero decimos, siempre están cortos de presupuesto, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, lo que se paga del INSA, no alcanza a cubrir los costos que implican la gestión de estos residuos si uno no comienza a valorizar los residuos. Y por lo tanto, a los efectos de organizar esta gestión, la provincia saca una ley provincial, que es la ley 5.954, que se refiere justamente a esa palabra, a esas siglas GIRSU que venimos escuchando en estos últimos tiempos, que está nombrada así a la empresa del Estado que ha sido creada en el marco de esta ley provincial a los fines de poder organizar lo que tiene que ver con esta gestión. Entonces la figura es sin quitarle la responsabilidad a los municipios. A través de GIRSU se gestionan ciertos fondos internacionales. Con esos fondos internacionales la provincia puede llegar a entregar algunas herramientas para la gestión de los residuos como camiones, por ejemplo, a los municipios, pero los municipios tienen que comprometerse a ir adecuando su gestión a lo que es una gestión integral justamente. Entonces la provincia ayuda, pero controla, digamos, sería un poco el rol que tiene que tener. Eso es lo que tiene que ver con residuos, ya con residuos sólidos urbanos. Cuando veamos el tema lo vamos a explayar. Siguiendo con el tema de residuos, yo les nombré hace rato lo que son los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos fueron regulados por una ley nacional anterior a cualquiera de las leyes nacionales que les vengo mencionando. No es una ley de presupuesto mínimo, que es la ley 24051. Como no es una ley de presupuesto mínimo, la provincia se adhirió mediante una ley provincial, la 5011, y esta normativa lo que hace es regular todo lo que son los residuos peligrosos y cómo gestionarlos. Básicamente estos residuos son residuos que salen de las industrias y que tienen que tener ciertas características. Entonces, para ello, reglamenta justamente tengo por acá una reglamentación, reglamenta lo que es la gestión de los residuos peligrosos con un decreto que es el 6002 del año 2006, que lo que hace es organizar este circuito de residuos que son residuos de origen que aparecen en las industrias principalmente, en lo que es el generador, en lo que es el que los transporta y entre lo que es quién los trata o quién los destruye, ¿sí? Básicamente entonces esta norma, el decreto 6002, regula todo eso y establece un sistema de registros para estas figuras que intervienen en lo que son los residuos peligrosos. También lo digo rápido porque tenemos una clase de residuos peligrosos donde me explayo hablando de todo lo que son los residuos peligrosos. También hay una normativa que regula la gestión de los residuos que salen de los hospitales, residuos patogénicos, es el decreto 6003 del año 2006, que básicamente, creo que dentro de todo funciona, lo que establece es que este tipo de residuos, por sus características de infecciosidad, sobre todo, los residuos de los hospitales, de los laboratorios de análisis, de las clínicas odontológicas, de las veterinarias, tienen ciertas características que no pueden ser gestionados con los residuos comunes, tampoco son residuos industriales, por lo tanto requieren una gestión diferenciada. Esta norma entonces lo que establece es cómo deben gestionarse estos residuos desde el sitio de generación hasta su recolección y finalmente su tratamiento o disposición final. También vamos a hablar de los residuos patogénicos más adelante. Los PCB ya charlamos. Otras leyes provinciales importantes que aparecieron, la ley 6105 de educación ambiental,
que básicamente busca a nivel del sistema educativo provincial, lo que mencionamos anteriormente, en línea con la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, busca introducir la conciencia ambiental, que es el objetivo de la educación ambiental, introducirla en lo formal, en los niveles primario, preescolar, escolar, secundario. Esos son básicamente los objetivos de esta ley. Pasamos a los aspectos mineros, si bien no tenemos, creo que muchos alumnos de minas, pero ustedes por ahí se preguntarán, yo estoy hablando de las industrias, ¿qué pasa con la explotación minera? Bueno, la explotación minera también es regulada y debe ser regulada en lo que tiene que ver con los aspectos ambientales. Existe una ley nacional, que es la ley 24585, que se llama Gestión Ambiental Minera, la ley de gestión ambiental minera, que regula todo lo que tiene que ver con lo que son la aprobación y lo que tiene que ver con los aspectos ambientales mineros. Básicamente, lo que establece esta ley es que contempla las diferentes etapas de un proyecto minero. Un proyecto minero normalmente tiene una etapa de exploración, donde se fijan la potencialidad de prospección, perdón, donde se fijan si potencialmente hay un yacimiento, de exploración, cuando identifican los yacimientos y ven la potencialidad que pueda llegar a tener ese yacimiento de algún mineral, y etapa de explotación, donde propiamente a partir de la potencialidad que puede tener un yacimiento, se implementan todas las instalaciones necesarias para explotar ese recurso minero, ¿sí? Esas instancias tienen diferentes consecuencias en el ambiente, por supuesto que la que más consecuencias tiene es la que cuando comienzan a explotar, pero para poder realizar y desarrollar ese tipo de instancias, esta normativa exige un procedimiento similar al de la evaluación de impacto ambiental, pero que no se desarrolla no se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Ambiente, sino que la autoridad es la Dirección de Minería o el organismo minero para cada provincia, y quienes evalúan esos documentos donde van contando qué es lo que va a pasar con los proyectos mineros, es un equipo multidisciplinario que se llama Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial y que está formado por eh, miembros del Estado de diferentes organismos. Por ejemplo, uno de agricultura, uno de las comunidades aborígenes, uno de industria, uno de ambiente, ¿sí? Uno de la universidad, también forman parte de la UGAM, etc. Entonces, las actividades alcanzadas son la prospección, la explotación y la explotación, y las actividades derivadas de ello. Se evalúan en este marco los proyectos mineros, cualquiera sea estas etapas, antes de que se desarrollen, y mediante la presentación de un documento que se llama Informe de Impacto Ambiental. Cuando nosotros veamos el capítulo de evaluación de impacto ambiental, vamos a ver eh, que el documento para el ámbito industrial se llama Estudio de Impacto Ambiental, pero es básicamente el mismo tipo de instrumento. Se evalúa en ese marco y cuando se considera que eso puede ser aprobado, se emite una declaración de impacto ambiental y un certificado de calidad ambiental. A nivel provincial, el decreto que regula este procedimiento es el decreto 5772 del año 2010, que regula todo el procedimiento minero, y la autoridad de aplicación es la Dirección de Minería y Recursos Energéticos. Esto es lo mismo que les vengo contando de minería. Y con eso estaríamos terminando esta clase. Algunas tenían mucha información, pero preferí ir contándoles aspectos vinculados de las filminas respecto de las normas, porque yo les voy a ir resaltando estos aspectos y los vamos a estudiar con más detalle cuando vayamos viendo los diferentes temas. Pero bueno, había que presentar en general todas las normas que regulan los aspectos ambientales. ¿Alguna pregunta, chicos? Si es que están. No, profe. Bien, gracias por responder. Bien, chicos, entonces, hasta aquí dejamos por ahora. Nos vemos el jueves, gracias Ramiro por responder. Nos vemos entonces el jueves, gracias Ludmila, nos vemos entonces el jueves a las 8 para hacer el práctico de la primera parte, que se refiere a los problemas ambientales y algo del marco legal, bueno, para avanzar con la materia. ¿Sí, chicos? Profe, la asistencia usted la toma del chat. No tomo asistencia cuando doy clase virtual, y cuando estas clases sean presentadas,